hoy quiero traer este tema que le he llamado al modelo de Jesús. ¿Bien? Diga, al modelo de Jesús. ¿Bien? Y como se ha dicho anteriormente, la cultura es sin duda una forma de vida que nos afecta a todos. Un país tiene su propia cultura, incluso su pastor acaba de llegar a la República Dominicana y él puede testificar, ¿verdad? Cómo hay cambios, estamos tan cerca, pero hay cambios culturales, ¿verdad? Cada país tiene su cultura que predomina y afecta a sus ciudadanos. Cada lugar de trabajo tiene su propia cultura que afecta a sus empleados. Sin duda, quizás si usted trabaja en una empresa, esa empresa tiene una cultura muy diferente a la que trabaja otra persona acá. Bien, y afecta de cierta forma, sea positivamente o negativamente a sus empleados. Pero asimismo, la cultura de Jesús debe predominar y debe afectar nuestras vidas, debe afectar nuestras familias, debe afectar nuestras relaciones, debe afectar nuestras conductas, debe afectar nuestra forma de hablar, debe afectar nuestra forma de relacionarnos, debe afectar nuestro día a día. Ahora, yo quiero partir en esta noche de una parte de la enseñanza de Abner. Bien, hay una parte que entiendo que era muy significativa lo que él trajo. Bien, y quiero partir desde la palabra que él trajo de arrepentimiento. Bien, y quiero usar esa palabra para partir en este tema del modelo de Jesús. Ahora, quiero llevarles a la palabra que se usa en el hebreo para arrepentimiento. Y usted va a decir conmigo techuva. Techuva. Vamos a tener una clase aquí de hebreo hoy. ¿Bien? ¿Bien? Techuva. Diga de nuevo, techuva. Ahora, ¿qué significa techuva? Esta palabra significa retorno e implica un proceso de regresar al modelo original. Bien, vuelvo y lo digo. Significa retorno e implica el proceso de regresar al modelo original. Y voy a tratar de esta noche de ser más maestro que predicador. Bien, voy a tratar de enseñar, y si me sale lo de predicador, perdóneme, bien, pero voy a tratar de enseñar y desmenuzar para que podamos realmente aplicar lo que vamos a recibir en esta noche. Así que es importante. Techuva, ¿verdad? Luego repito, implica el proceso de regresar al modelo original. Y esta palabra es importante porque apunta a un diseño que responde a una forma de vida. Es un modelo o un diseño que responde a una persona que es la expresión perfecta de la cultura del reino. Jesús, diga Jesús. Techuva es mucho más que volver al camino de la rectitud. Es volver al modelo original de Dios. Diga, es volver al modelo original de Dios. Y este modelo no responde a las tendencias del mundo. Este modelo no responde a los cambios culturales del mundo. Porque todos sabemos que la cultura va cambiando, en este caso la del mundo. Bien, los valores van cambiando. Lo que era bueno ayer hoy es malo, o lo que era malo ayer hoy es bueno. Van cambiando. Pero este diseño o este modelo no responde ni a los cambios ni a las tendencias de este mundo o a la cultura de este mundo, sino que responde a una persona que es quien establece o expresa la vida perfecta del reino de Dios, que es Jesús. Por eso se llama esta serie ¿la cultura de quién? De Jesús. Ahora, vea algo. Génesis nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios, a su imagen. Ahora, esta palabra
que se usa en el original para imagen es la palabra Selem. Diga, Selem. Ahorita vamos a unir Techúa con Selem, porque estas dos palabras caminan juntos. Diga, Selem. Y esta palabra a la vez está derivada de otra palabra hebrea que es Sel. Diga, Sel. Ahora, ¿qué significa Sel? Diga conmigo, sombra. Sel significa sombra. Y todos sabemos que es una sombra, ¿verdad? Cuando los rayos de luz dan sobre un objeto o una luz da sobre un objeto, ¿verdad? A su lado se da la sombra. Entonces, la sombra es la expresión de lo verdadero. Diga, la sombra es la expresión de lo verdadero. La sombra confirma que hay algo que es real, que es ¿qué? Verdadero. Es la expresión de lo verdadero. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 8? Y les voy a leer el verso 5. Dice, hablando de sacerdocio antiguo, dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que solo es una copia, y añade, una sombra, diga, una sombra del verdadero que está ¿dónde? En el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Es decir, Dios le mostró lo verdadero. Lo que se hizo en la tierra era la sombra, era el sem, era el selem, era la sombra. Entonces esto es sumamente importante porque el tabernáculo de Moisés era la sombra de lo verdadero. Entonces Selem nos habla que fuimos creados, escucha, que fuimos creados para hacer la expresión perfecta en la tierra de lo verdadero. Por eso somos la imagen, la sombra, la expresión de algo que es verdadero, de un modelo que es verdadero, de una persona que es verdadera, que es Jesús. Entonces mira a la persona que está a su lado y dígale, fuiste llamado a hacer la expresión perfecta de lo verdadero. Y eso es poderoso. Eso es maravilloso. Ahora, esto es importante. Ahora yo voy a añadir algo, porque el Techúa y el Selem se necesitan. Diga, se necesitan. Porque yo dije que el Techúa es el proceso de retornar o de regresar ¿a dónde? Al diseño original. El hombre se había extraviado del diseño original. El hombre le había dado la espalda al diseño o a la cultura del reino de Dios. El hombre se había desviado. Entonces, ¿qué necesitaba el hombre? Un Techúa. El proceso de retornar al punto de donde había sido establecido. Para eso ahí entra entonces ese proceso. El hombre necesitaba retornar a su Selem, porque para hacer la expresión de lo verdadero tenemos que estar ubicados ¿dónde? Bajo una ¿qué? Bajo una luz. No sé si me estás entendiendo. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es decir, que el Techúa es lo que te retorna al reino de la luz, donde ahora lo verdadero está sobre ti, para que tú puedas expresar lo verdadero, para que tú puedas expresar la vida de lo que es original y no cambia, que es Jesús. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús en esta hora? Entonces necesitamos, si queremos vivir la cultura de Jesús, necesitamos el Techúa. Necesitamos retornar al diseño original, al modelo original.
al modelo establecido. Ahora, establecimos ya que Jesús es ¿quién? Nuestro modelo. Para entonces poder hacer cultura. Juan capítulo 13, verso 15, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Él les dijo estas palabras: porque yo he puesto el modelo. Él dijo, porque yo he puesto ¿el qué? El modelo, el diseño. Que así como yo hice con ustedes, ustedes también deben ¿qué? Hacerlo. Ahora, permítame hablarle lo que significa o definir modelo. Porque esta palabra modelo objeto la podemos definir como el punto de referencia a seguir. El punto de referencia a seguir en el desarrollo de una vida, de una familia, de una nación o una cultura. Modelo o ejemplo es el punto de referencia a seguir. Si nosotros queremos establecer la cultura original, la cultura que responde a nuestro diseño, escúchame, tú fuiste creado, tienes un diseño y tú fuiste creado para responder solo a una cultura. El problema es que cuando respondemos a la cultura que no es, entonces es que entramos en escenarios donde la tierra se nos mueve. Bien, la tierra se nos tiembla y ahí entramos en un sinnúmero de situaciones que no voy a entrar en esta hora, pero lo importante acá en esta hora que hay un punto de referencia. Y lamentablemente muchos han tomado puntos de referencia incorrectos. Muchos han tomado modelos incorrectos que carecen de valores, que carecen de principios de vida, que carecen de fundamentos sólidos, fundamentos que son cambiantes, ¿sabes? Carecen. Y lamentablemente eso no fue lo que dijo Jesús. Él dijo, porque yo he puesto que el modelo correcto. Diga, hay un modelo. Diga, hay un modelo correcto. Y ese modelo tiene un nombre, es una persona, esto es simple, es Jesús. Jesús es el punto de referencia. Él es el ejemplo a seguir. Escucha, iglesia, Él tiene que ser el objetivo de todo cristiano. Si Jesús no es tu objetivo, entonces tienes que detenerte y tienes que considerar hacer cambios en tu vida. Incluso la meta de todo cristiano es parecerse a Jesús. Diga a la persona que está a su lado, mi meta es parecerme a Jesús. No, la meta no es parecerse a Abner. La meta no es parecerse a mí. O sea, la meta no es parecerse a Fabio. La meta no es parecerse, no sé, a Cachluna. La meta no es parecerse, no sé, al ministro que sea. La meta ya Dios la estableció. La meta es cada día parecernos más y más y más y más a Jesús. Él debe ser nuestro objetivo de día a día. Por eso el apóstol Pablo dijo a los corintios, sé imitadores de mí, así como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Ahora escucha algo, papá y mamá que estás acá. ¿Cuántos son padres acá? Te quiero decir algo importante. No esperes, escucha, es más, aguántate, porque te la voy a tirar. ¿Cuántos tienen guantes para cacharla? ¿Bien? ¿Cuántos tienen guantes para cacharla? Papá y mamá que estás aquí. No esperes que Jesús sea el modelo de tus hijos si Él no es el modelo de tu vida. Vuelvo y lo repito, papá y mamá. No esperes
que Jesús sea el modelo de tus hijos si Él no es el modelo de tu vida? Si Él en los momentos difíciles no te ve de rodillas clamando y confiando en Dios, si no te ve en medio de la casa con tus manos arriba alabando a Dios, si no te ves en tu casa en la mesa abriendo la Biblia y estudiando la palabra de Dios, ¿sabes? Él tiene que ver un modelo, y ese modelo es Jesús, y de la única forma que lo va a ver es a través de tu vida, a través de tus acciones, a través de tu lenguaje, a través de tu conducta. Si Él te ve mintiendo, será un mentiroso en la vida. Si Él no te ve orando, Él no orará, no entenderá el poder que hay en la oración. Si Él no te ve estudiando día a día la palabra, no le interesará leer la Biblia. ¿Cuántos tienen guantes? ¿Cuántos tienen guantes? Porque necesitas guantes. Yo no sé si estás acá. ¿Cuántos están acá? Si Jesús no es el modelo de tu vida, no lo será. No lo será en tu familia. No lo será en tus hijos e hijas. Si no ven en ti un hombre y una mujer de fe, si lo que ven en ti es el modelo del mundo, la duda, la queja, el temor, la incertidumbre, eso es lo que ellos van a aprender. Cuando se enfrenten a las situaciones adversas de la vida, porque tan pronto ellos salen, se van a enfrentar a situaciones, sean en la escuela, sea en el lugar que estén, van a enfrentar. Y necesitan un modelo que le enseñemos una cultura correcta. Hechos 4, verso 13, y sé que lo han leído, se debe haber hablado acá. Dice la escritura que las multitudes, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y les reconocían que habían estado con ¿quién? Entonces, aquellos que escuchaban y veían a Pedro y a Juan, no solo se maravillaban de los grandes milagros y maravillas que hacían, sino que ellos pudieron reconocer que estos hombres habían estado con Jesús. Si hay algo que me interesa, no es que me reconozcan por los dones y los milagros y las sanidades y cuántas lenguas hablo. Si hay algo que me interesa, es que me puedan reconocer y decir: ese hombre ha caminado con Jesús, esa mujer ha estado con Jesús, me huele a Jesús, me sabe a Jesús, sus palabras suenan como las de Jesús, sus acciones son las de Jesús. Por eso les dije, Jesús debe ser siempre la meta de todo cristiano, el objetivo de todo cristiano. Ahora, lo que significaba era que estos hombres, al ser reconocidos porque habían estado o se parecían a Jesús, era por su tiempo de relación con Jesús. A la medida que estos hombres se relacionaron con Jesús, se iba construyendo en ellos una cultura que les llevaría a manifestarla. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Techúa y Salem. A la medida que ellos estaban bajo lo verdadero, eran absorbidos por esa cultura. Yo no sé, si usted va a algún país y en ese país decidió vivir en ese país y está 5 años, 15 años, 30 años, no sé el tiempo, pero llega un momento que la cultura de ese lugar puede absorberte, comienzas a hablar como ellos. Por eso el pastor llegó hablando dominicano. Bien, entró a la oficina y ¿qué es acento? Bien,
Bien, usted va a un país y comienza a adoptar las costumbres de ese lugar. Usted está aquí en Puerto Rico y usted no respeta ni un pare. Llega a los Estados Unidos y usted es el mejor conductor. Usted va a pare y usted se detiene y usted espera que la gente pase y usted le da. Pero tan pronto llega aquí a Puerto Rico, no hay un pare que no se coma. Dígame si no es verdad. ¿Cierto? O sea, usted llega allí y usted llega un momento cuando usted, y eso que son unos días, pero si usted permanece en ese lugar, usted es absorbido por la cultura. Eso era lo que sucedía con los discípulos. A la medida que estaban con Jesús, permanecían en Jesús, estaban con Jesús, ellos estaban siendo absorbidos por lo verdadero, estaban siendo absorbidos por el modelo, estaban siendo absorbidos por una cultura verdadera, que de pronto ellos comenzaron a hablar como Jesús, a actuar como Jesús, tenían hasta quizás el mismo caminar de Jesús. Por supuesto, estaban siendo absorbidos. Ahora ellos eran una expresión en la tierra, eran la sombra de lo verdadero. Si usted quiere tener la cultura de Jesús, tiene que ser absorbido por él. Su voluntad, su voluntad tiene que ser absorbida por la voluntad de él. Sus pensamientos tienen que ser absorbidos por el pensamiento de él, que son más altos que los nuestros. Entonces, estos hombres comenzaron a manifestar. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 2 y les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos estamos acá? Dice: no imiten las conductas. Ahí entre paréntesis usted va a usar patrones. Patrones, diga patrones. Ni las costumbres. Y ahora en paréntesis va a usar hábitos. Ni los hábitos. Bien, porque los hábitos hacen las costumbres. Bien, y los patrones hacen las conductas. Estaremos hablando ya mismo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, vea, patrones, le dije que vamos a poner patrones por conducta, y patrones culturales son normas, comportamientos aprendidos y transmitidos de generación a generación. ¿Cuántos dijeron: ay, yo no voy a hacer lo mismo que papi? Y crecieron, pasaron años y dicen: caramba, lo que yo dije que no iba a hacer lo estoy haciendo. ¿Cuántos están acá? Yo alzo la mano porque una vez yo lo dije también. Y, ay, pero ¿qué es esto? Yo dije que nunca iba a hablar así, que nunca iba a hacer esto, y ahora lo estoy haciendo. Porque las conductas y los patrones son comportamientos aprendidos y que se traspasan de generación a generación. Y las costumbres son hábitos, tendencias adquiridas por la práctica frecuente de un acto. Es decir, a la medida que usted va diariamente haciendo un acto, se va convirtiendo en un hábito. ¿Cuántos se lavan los dientes en las mañanas y en las noches? Ay, si usted no lo hace, pobre. No quiero estar a su lado. Pero ¿sabe? Eso es desde pequeño, ¿verdad? El acto de todos los días, diga continuidad. Para hacer cultura se requiere continuidad. Entonces, escucha, ese acto diario que va creando el hábito. Y llega el momento que papi y mami no te tienen que decir que tiene que hacerlo, porque se hizo ¿qué? Un hábito. Y el hábito hace la costumbre. Pero entonces está diciendo aquí el apóstol,
Está diciendo el apóstol, no imiten los patrones aprendidos de esta cultura. Y no imiten las costumbres de esta cultura. Porque sabemos que tanto los patrones y las costumbres de esta cultura, de este sistema, están a la espalda de Dios. Es decir, que son contrarias al modelo original, contrarias al diseño original. No responden a lo verdadero. No responden a lo verdadero. Es una, incluso ni es ni sombra porque están en oscuridad. ¿Cuándo estamos acá? Ahora escucha. Para que haya un cambio, tiene que haber una transformación. Escucha. Cuando nuestra mente comienza a alinearse, para que usted entienda este verso, lo que nos está enseñando, que cuando nuestra mente comienza a alinearse al modelo o al diseño original, nuestras vidas van tomando la forma correcta. Es decir, a la medida que usted se somete al diseño original, entonces su vida va tomando la forma correcta. Pero no es hasta que usted comience a entrar en el teshuva, en el proceso del retorno. Por eso dije que es un proceso y en ese proceso se requiere la transformación. Por eso el apóstol habla de ser transformados. Pero antes de definir la palabra transformar, definiré la palabra cambiar. Porque son dos cosas diferentes. Cambiar hace referencia a dejar una cosa por otra. Dije, hace referencia a dejar una cosa por otra, o reemplazo, o modificar, o sustituir. Ahora, esto es importante, con la posibilidad latente de retornar al punto donde estaba. Yo tengo, esto está aquí, y yo lo cambié aquí. ¿Sufrió qué? Un cambio. Pero hay la posibilidad latente que pueda ¿qué? Retornar. Y ese es el problema, que hay gente que constantemente está modificando y haciendo cambios, pero siempre se queda el rastro que puede volver a retornar. Por eso Dios no quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Ahora escucha acá, la transformación es diferente porque la transformación es la alteración que sufre algo. Es la alteración completa porque que una cosa se convierte en otra. Ahora es lo importante, que se convierte en otra, dije, en otra, pero sin la posibilidad de regresar al estado anterior. El cambio tiene la posibilidad de regresar al estado anterior, pero la transformación no hay rastro ni camino que te permita regresar al lugar donde saliste. Por eso es que cuando hay personas que son transformadas, Dios las movió, pero en transformación, no en cambio. Y esas personas pueden permanecer porque pues, se puede caer el mundo, se le puede caer el techo, no se puede pasar por el mismo desierto, pero aún así mira todo alrededor y no hay un rastro, no hay un camino que lo lleve al estado donde salió, porque fue transformado y no cambiado. Entonces Dios no quiere cambiar tus pensamientos, no quiere sustituir tus pensamientos por otros. Él quiere transformar tu manera de pensar, es otra cosa diferente. ¿Sabe? Él no viene a sustituir pensamientos por otros. Ese no es el plan. El plan es transformar tu manera de pensar. Y eso es diferente. Entonces, si tú te pasas sustituyendo cosas, si tú te pasas modificando, hoy en día estás acá arriba y mañana estás en el piso.
Pero cuando tú eres transformado y tu manera de pensar no fue cambiada, sino transformada, aún en medio del pozo de los leones, allá aún tú puedes levantar tus manos y alabar, porque eres la expresión viva de lo verdadero. Eres la expresión viva. Por eso el propósito de Dios no es simplemente que hagas modificaciones. Él busca que tu vida sea transformada. Ahora, la transformación, y esto es importante en el tema de cultura, porque si nosotros primero no somos transformados en nuestra manera de pensar, no podemos hacer cultura de Jesús. Y esto es importante porque somos transformados. Escucha, y ya mismo voy cerrando. Somos transformados en aquello que le prestamos. Hay 3 palabras importantes en esta noche que nos va a ayudar a hacer cultura. Y estas 3 palabras tienen que ver con nuestra vida diaria. Y si las aplicamos, entonces entraremos en un proceso de transformación para vivir la cultura de Jesús. Somos transformados en aquello que le prestamos, diga, atención, dedicación y tiempo. 3 palabras poderosas acá. Diga, atención, dedicación y tiempo. ¿Y qué es la atención? La atención es la capacidad de procesar información correctamente. Es la capacidad de yo poder procesar, de inquirir, de observar, pero correctamente. ¿Qué te quiero decir? Que si quieres ser transformado, tendrás que abrir tu Biblia y poner atención, contemplar la vida de Jesús. Es que no hay forma que usted pueda hacer cultura si usted no abre la Biblia y comienza a ponerle atención a cada detalle de la vida de Jesús. Cómo Él se relacionó con los demás, cómo Él enfrentó el enojo, cómo Él vivió el servicio, cómo hizo comunidad, cómo hizo relación. ¿Sabes? Tenemos que comenzar cómo Él se enfrentó a la prueba, cómo Él se enfrentó a la pérdida, porque Él también enfrentó el dolor de la pérdida, ¿sabes? De la traición, ¿sabes? Tenemos que comenzar a abrir la palabra y prestarle atención a cada detalle de lo verdadero, porque yo dije que Jesús es la expresión perfecta de la cultura del reino de Dios. Ahora, si yo quiero entonces vivir la cultura de Jesús, ¿qué tengo que hacer diariamente? Abrir la palabra y prestar la atención, inquirir, observar, entrar, ver cada detalle de Jesús, y a la medida que yo presto atención, entonces voy siendo transformado. Pero no solamente presto atención, sino dedicación. ¿Y qué es la dedicación? El esfuerzo que se le da a alguna actividad. Eso es dedicarse, el esfuerzo que se le da a alguna actividad. Alguna actividad porque hay una meta que alcanzar. Su pastor se levanta a las 5 de la mañana, prácticamente todos los días, para el gym, aparte de la oración, pero porque es dedicación. Es el esfuerzo que le está dando una actividad porque hay una meta que alcanzar. Es el esfuerzo que tú le das. Y la dedicación, escucha, la dedicación es aplicar de forma constante todos los días lo adquirido de Jesús. La atención me lleva a contemplar, inquirir en cada detalle de Jesús. Pero la dedicación es la aplicación de forma continua de lo que adquirí. Porque si usted está tomándolo, está atendiendo las palabras de Jesús, la vida de Jesús, pero si usted diariamente no aplica lo que está observando, no hay transformación.
no hay transformación. Usted tiene que atender y aplicar. Pero para atender y aplicar se necesita la tercera palabra, tiempo. Diga, tiempo. Diga a la persona que está al su lado, ve, te lo dije. Te lo dije, necesitas tiempo. Siempre estás con la excusa que no tienes tiempo, que el trabajo, que no puedes leer la Biblia, que aquello, que no puedes ir a la iglesia. Te lo dije, dale el codazo y diga, te lo dije. Necesitas tiempo. Necesitas tiempo. Tienes que intencionar tiempo. Tienes que sacar tiempo para la lectura bíblica. Tienes que sacar tiempo para la oración. Tienes que sacar tiempo para intimar con Dios. La Biblia no puede ser más un objeto en tu casa. Tiene que ser la vida de tu casa. Porque la palabra dice que la palabra es ¿qué? Es vida. Por tanto, tiene que ser la vida de tu casa. Es la única forma que podrás conectar con lo verdadero. Si quiero parecerme a Jesús, si quiero ser absorbido por la cultura de Él, yo tengo que relacionarme con Él. Yo tengo que entrar en conexión diaria con Él. Por eso la palabra cultura viene de la palabra cultivo. Viene de cultivo. Y sabes, y cultivo es el proceso donde yo estoy sembrando en mí, trabajando. Es cultivo. Ahora escucha, porque esto es importante, porque somos lo que cultivamos en nuestra vida alrededor del tiempo. Usted es lo que usted cultiva. Su casa es lo que usted cultiva. Su matrimonio va a expresar lo que se está cultivando en él. Sus hijos van a expresar lo que se está cultivando en ellos. Es igual. Cultura viene de cultivar. Y para cultivar yo tengo que entrar en una relación con Jesús. Es imposible, ¿sabes? Hacer. Yo te digo, yo no vengo a decirte que crear cultura. Usted puede tener toda la teología, toda la información, pero la información no le hace tener cultura. La información yo conozco grande, pero no te hace tener cultura. Esto es simple. Es ubicarte a la sombra de lo verdadero. Porque tu sombra se conecta a la sombra de lo verdadero y se hacen una. Es una relación de todos los días con Jesús. Es un aprender todos los días con Jesús. Por eso dije al principio que cuando pertenecemos, somos absorbidos por Jesús. Necesitamos permanecer, diga permanecer. Permanecer. Ahora, yo dije permanecer porque a la medida que yo permanezco, estoy siendo absorbido por la cultura del rey. Pero no solamente necesito permanecer, sino necesito aceptar, diga aceptar. Aceptar. Y la palabra aceptar en la Biblia, en muchos versículos, ¿sabe qué significa? Diga conmigo, acoger o dar la bienvenida. ¿Sabe qué significa esto? ¿Quieren saber? Que la palabra de Dios debe encontrar un lugar donde pueda ser acogida con humildad. ¿Por qué digo esto? Porque usted tan pronto haga la Biblia, va a haber un choque cultural. Lo aprendido con lo verdadero. Y se necesita humildad para aceptar lo verdadero y renunciar a lo que hemos adquirido a través de generación y generación. Yo necesito ser humilde para darle la acogida a la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios, escucha, solamente puede establecerse en aquellos que la reciban con humildad. No se puede establecer en un corazón lleno de orgullo. ¿Sabes? No se puede establecer un corazón que diga, no, es que así fue que me enseñó mi papá. Y yo no estoy diciendo que lo que le enseñó su papá sea malo. Pero sí, no se alinea al diseño original. Si no es parte del diseño original, pero usted tiene que entonces ser suficientemente humilde, bajar la cabeza y decir, no, yo reconozco que lo verdadero está buscando un lugar donde establecerse, y yo quiero ser ese corazón, y yo quiero ser esa vida. Por eso se requiere humildad. Humildad. Es que yo soy así. Pastor, es que yo hablo sin filtro. ¿A ti te lo han dicho? ¿Sí? Porque a mí me lo han dicho. No, es que yo soy sin filtro. Entonces lo ponen como una cualidad buena. El sistema del mundo lo pone como una cualidad buena. Pero yo quiero decirte, si usted está en Cristo, Él es el filtro de nuestro lenguaje. Y si no filtra a través de Él, no lo diga. Porque en la cultura de Jesús, aún nuestro lenguaje tiene que ser transformado. Como lo decía antes, ahora no. El único filtro, ¿sabes? Yo tengo filtro. En la cultura del mundo puede que no exista el filtro, pero yo tengo filtro. Se llama Jesús. Y Él debe filtrar cada palabra que salga. Y la palabra de Dios tiene que ser, dice, todo lo bueno, todo lo amable. ¿Todo qué? ¿De buen qué? ¿De buen nombre? Ustedes saben más que yo. Entonces, si no edifica, incluso en la cultura del reino, no todo lo que Dios te diga tiene que decirlo. Porque tiene tiempo. Tiene tiempo. Hay momentos para decirlo. Escucha, si nosotros comenzamos a atender cada detalle de la vida de Jesús y aplicarlo en nuestra vida, le aseguro que menos dolores de cabeza va a tener en sus relaciones, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo. Y no solamente eso, la gente va a decir de ti, este hombre, esta mujer ha estado con Jesús. Sus palabras son como las de Jesús. Su caminar es como la de Jesús. Sus acciones son como la de Jesús. El que ha estado con Jesús va a valorar la comunidad de fe. Le va a dar valor a la comunidad, porque en la cultura de Jesús se enseña a vivir en comunidad. Por eso en los Hechos, usted abre los Hechos y tú ves que aquella primera iglesia que se levantó en Jerusalén vivía en ¿qué? ¿Por qué vivía en comunidad? Porque fue lo que ellos vivieron con Jesús. Caminaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús 24 horas, 7 días a la semana. Eso fue lo que ellos aprendieron y vivieron. Cuando Jesús partió, ellos quedaron con la cultura y la aplicaban todos los días. Vuelvo, insisto, ¿quieres la cultura de Jesús? ¿Cuántos quieren la cultura de Jesús? Pues entonces tendrás que atender, aplicar e intencionar tiempo. No hay más nada. Para eso no tienes que ir a un instituto teológico. Para eso no tienes que ir a una universidad, aunque todo es bueno. Pero para hacer la cultura de Jesús,
es solo atender, aplicar, intencionar. Y tu vida va, entonces ahí entra en el techúa, en el proceso de retornar al punto donde entonces ya te vas a convertir en la sombra, en la expresión en la tierra de lo verdadero.